Hebreos capítulo 10, versos del 23 al 25, que dicen así: mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos, o en otras palabras, de animarnos también, unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. ¿Cuándo podemos decir amén por esta palabra de parte de Dios? Amén. Bueno, ¿qué le parece si oramos? ¿Oramos para comenzar? Perfecto. Padre, gracias te damos esta mañana por el aliento de vida, Señor, por este tiempo que nos permites compartir juntos con un mismo corazón y una misma intención, Señor, que es buscar tu rostro, Señor, y ser transformados a tu imagen, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tomes la iniciativa, Padre, de preparar cada corazón esta mañana para poder recibir lo que tú tienes preparado, Señor. Abre nuestro entendimiento para poder, Señor, recibir esta palabra que sea plantada en nuestra vida y que dé fruto a su tiempo. Gracias te damos en el nombre de Jesús, y todos decimos amén, amén, amén. El título del mensaje que te quiero compartir la mañana de hoy le hemos puesto Hijo de Ánimo, y vamos a ver por qué le coloqué de esa manera, Hijo de Ánimo. Y para comenzar quiero hacerte una pequeña pregunta. ¿Alguna vez te has sentido fuera del lugar? De que llegas a un sitio y ejemplo, un evento, una fiesta, te invitó a alguien y esa persona no llega. Estás ahí todavía esperando y estás ahí, no conoces a nadie y te sientes súper fuera de lugar. A lo mejor era una fiesta que te dijeron que era de disfraces y llegas disfrazado y todo el mundo, nadie tiene disfraz o algo así. ¿Te ha pasado alguna vez? Así que te sientes súper fuera de lugar. A mí me ha pasado, no tienes idea qué cantidad de veces. Es más, incluso cuando me siento que estoy conectando, que estoy bien, me ha sucedido que de repente, conforme va avanzando el momento, me voy sintiendo más awkward y como que me toman la pata con los chistes y los comentarios. Así que a veces yo prefiero quedarme callado. Si me ves callado es porque estoy tratando pues de no meter la pata. Pero bueno, se me hace muy curioso porque hay veces que personas olfatean eso. Cuando tú estás en un evento social, cuando estás en una reunión, olfatean cuando alguna persona se siente fuera de lugar. Y normalmente son personas que tienen un don muy bonito y se acercan a ti y te hacen partícipe de lo que está sucediendo. Rompen el hielo, te cuentan un chiste o algo. Y rápidamente ya esa sensación de que te sentías fuera de lugar va menguando. Ya te vas sintiendo como que en ambiente y como en familia. Porque ciertamente no hay nada más hermoso que sentirte como en casa, ¿verdad? Como cuando llegamos aquí en la mañana. Hacemos un esfuerzo titánico para que de verdad cada uno de los que entre por esa puerta, o incluso también los que nos siguen a través de la transmisión online, se sientan en casa. Sepan de que hay un lugar para ti aquí en Lighthouse. Te estábamos esperando. Porque no hay nada como ser recibido por un buen anfitrión. Rápidamente te hace sentir en lugar, rápidamente te hace partícipe de la conversación y ya empiezas a sentir como que, hey, me siento como si nos hubiéramos conocido de toda la vida. No sé si eso te ha pasado. Espero que te sientas así aquí en Lighthouse. De que a pesar de que de repente no nos conozcamos mucho, sientas que nos conocemos de toda la vida. Y hay algo un poco curioso que a veces nosotros hacemos los latinos cuando entramos en confianza. Y una de las cosas que nos caracteriza mucho es que nos gusta ponerle a la gente apodos. ¿No te ha pasado?
Y lo más curioso es que no son como los apodos gringos, porque normalmente si alguien se llama, qué sé yo, que Timothy, y le dicen, él es el Tim. O alguien se llama, qué sé yo, Edward. No, ese no se puede disminuir. Ed, le dicen el Ed. Era prueba para ver si me estaban siguiendo. Normalmente hacen los apodos de esa manera, diminutivos del nombre, ¿no? Pero nosotros los latinos a todos le metemos salsa. A todos le queremos meter salsa. Y te tengo aquí una lista de apodos latinos que me llamaron mucho la atención cuando estuve haciendo esta investigación. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio. Yo le digo el apodo y ustedes me dicen a lo mejor por qué es el apodo. ¿Ok? A ver. El apodo de El Tacita. ¿Por qué creen que será? Porque no me escucha un oído. El apodo de El Cindy. Sin dientes porque está vivo. ¿Vieron? Y se conectaron ya en el espíritu. El apodo de El Cine. Eso no se lo van a saber. El Cine. De que ahí viene mi amigo El Cine. No. ¿No sabe? Esa pudiera ser una, pero él le dicen El Cine porque tiene entradas, porque le está dando calvito. Y a ver, aquí te tengo otros dos más. ¿Quieren escuchar otros dos más? A mi amigo El Zucaritas. El Zucaritas, ¿por qué será? Este es un poco cruel porque tiene diabetes. Entonces, y ya para cerrar con broche de oro, el té de manzanilla. No hace nada, pero cae bien. Eso es algo demasiado latino que nos gusta ponerle sobrenombres a la gente. Y aunque no lo creas, era algo que le gustaba hacer a Jesús con sus discípulos. A Jesús le gustaba ponerles sobrenombres, le gustaba ponerle apodos a aquellos que estaban cerca de él, porque tenía ese tipo de relación con sus discípulos, lo cual era bien inusual, porque normalmente un rabí era así todo señorial con sus estudiantes, no había esa sensación de cercanía, pero Jesús era diferente. Era realmente diferente, tenía esa confianza y provocaba de que tú rápidamente entrases en confianza con él. Y te tengo algunos ejemplos. En Marcos capítulo 3, versos del 13 al 14 vemos una situación. Dice de esta manera la palabra: luego nombró a 12 de ellos y los llamó sus apóstoles. Ellos lo acompañarían y él los enviaría a predicar y les daría autoridad para expulsar demonios. Estos son los 12 que escogió: Simón, a quien llamó Pedro. Pero el ejemplo que te quiero traer a mesa es el siguiente. En el verso 17 dice: Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, a quienes Jesús apodó hijos del trueno. Hijos del trueno. Lo que en algunas traducciones dice Boanerges, hijos del trueno. Yo me puse a pensar, ¿por qué será que le dijeron así a los muchachos? Y me topé con algo curioso. ¿Saben la diferencia entre trueno y relámpago? Porque son dos cosas totalmente diferentes. Un trueno no es lo mismo que un relámpago. Un relámpago es la luz que ves de inmediato. Es lo primero que percibes en una tormenta, ¿no? El flashazo de luz que decimos que Dios está tomando fotos es porque es el relámpago, el flashazo de luz. Pero rápidamente en el fondo escuchas un estruendo, un ruido que de repente en medio de una reunión de domingo escuchamos allá de fondo. Por eso que le pusimos Thunder Kids a los niños. Los hijos del trueno están ahí tronando desde ahí atrás de temprano. No, mentira, nosotros amamos a nuestros niños, de verdad que sí. Pero seguramente Jesús les puso ese apodo a los muchachos porque era gente revoltosa, gente ruidosa seguramente.
Ahora, este no era el único apodo que veíamos entre los seguidores de Jesús. Vemos más adelante la siguiente interacción en Juan capítulo 1, verso 42. Dice así: luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, que significa Pedro. Yo no sé si tú lo estás interpretando en este contexto, pero yo puedo asegurarte de que Jesús era un confianzudo. Porque le acaban de presentar a Simón, no había ni siquiera cruzado una palabra con el man, y ya le estaba diciendo Pedro. Yo no sé si es que le vio cara de puñete o qué. Tú vas a ser Pedro Picapiedra, no sé. Pero le puso ese apodo de inmediato. Ahora, apodo que tú y yo sabemos que más adelante hablaría de algo profético para la vida de Pedro. Y así de cercano era Jesús con sus discípulos. Y esa misma cultura que empezamos a ver en el ministerio de Jesús, la seguían compartiendo los discípulos. Los discípulos seguían teniendo esa cercanía entre ellos. Y es hermoso darse cuenta de que a veces gestos que son muy casuales o que pensamos que no tienen una repercusión terminan haciendo gran impacto en la iglesia, porque esto le deja claro a los discípulos la idea de que la iglesia es más que una institución, es más que un edificio, es una familia y una casa para todos. Lo vemos en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos empezamos a ver todas estas interacciones y todos estos sucesos después de la resurrección de Cristo Jesús. Y quiero ponerte un poquito en contexto. Jesús, después de resucitar, después de ascender después de resucitar, después de levantarse de la tumba, convive 40 días con sus discípulos. Pasa 40 días con sus discípulos. Jesús asciende a los cielos después de darle la promesa del Espíritu Santo. Y si estás dentro del contexto de la historia, recordarás que 10 días después de que Jesús asciende a los cielos, el Espíritu Santo se manifiesta en medio de sus discípulos. Es lo que conocemos como el día de Pentecostés, o en otras palabras, 50 días después. O sea, los 40 días que Jesús estuvo con sus discípulos, más los 10 días de espera a la llegada del Espíritu Santo. Y en ese momento ocurre algo maravilloso. Porque lo que era un sitio, un salón en el segundo piso de una casa lleno de gente muerta de miedo, fueron todos impartidos con el poder del Espíritu Santo y no volvieron a ser igual. Allí nace la iglesia. Desde ese momento, la iglesia nace. Los discípulos salen a predicar, a evangelizar por todo el mundo. Hay una ocasión en la que Pedro predica y se convierten 3,000 personas en un día. A veces hablamos de las mega iglesias, pero de que una mega iglesia se haga en un día es un milagro de Dios. Así que ocurre un gran avivamiento. Pero en medio de eso vemos que aunque la iglesia crecía vertiginosamente, se iba manteniendo el mismo corazón. Y lo vemos en Hechos, capítulo 4, versos 36 a 37. Dice así: por ejemplo, había un tal José, a quien los apóstoles le pusieron el sobrenombre Bernabé. O sea, Bernabé era su sobrenombre, no era su nombre era José. Bernabé, que significa hijo de ánimo. Él pertenecía a la tribu de Leví, era oriundo de la isla de Chipre. Vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. Hoy vamos a estar estudiando un poquito la vida de esta persona, de el tal José, o como la gente lo apoyaba de cariño, el Bernabé. Hijo de ánimo. Pertenecía a la tribu de Leví, era oriundo de Chipre. Y
Si examinamos la vida de Bernabé, podemos ver por qué se le dio ese apodo, porque apodos, cuando a veces los damos, es con alguna intención, tiene un trasfondo, no es casualidad que le decían a este Bernabé o hijo de ánimo. Veremos que un apodo es más que un simple apodo, era la identidad que tenía un discípulo de Jesús. Porque al final del día te darás cuenta que Bernabé, el Bernie, era un buen tipo, era chévere. Y si somos muy honestos, en este caminar de la vida, todos necesitamos a un Bernabé. Todos necesitamos un poco de ánimo. Todos necesitamos un hijo de ánimo en nuestras vidas. Porque la vida es dura. Por eso necesitamos algo de ánimo. Amén. Así que vamos a ir viendo un poquito las características que hacen de este Bernabé un hijo de ánimo. Y la primera característica que vemos de una vez en Bernabé es que es generoso. Desde que vemos que Bernabé entra en la historia, en el libro de los Hechos, vemos que es generoso. Aquí vemos en el versículo que leímos hace un momento, por ejemplo, había un tal José a quien los apóstoles le pusieron el sobrenombre Bernabé, que significa hijo de ánimo. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. O sea, viene la presentación de él y de una vez vemos de parte de él un acto de generosidad. Bernabé no era alguien sobresaliente. Quiero partir por ese punto. Ni adinerado tampoco. Vemos que era de la tribu de Leví. Era levita. Si supieses un poquito de contexto y de historia de las tribus de Israel, los levitas eran la única tribu que no recibía tierras. Claro, lo más seguro podías heredar algo que te tocase, porque los levitas eran mantenidos por su servicio en el templo. Ellos eran los guardias del templo, eran los que se encargaban de ministrar la presencia de Dios, eran los levitas. Y a veces nosotros pensamos de que la gente da porque tiene de sobra, porque tiene un montón, pero yo creo que seguramente Bernabé no tuvo ningún problema para dar porque estaba clarito en la importancia de servir a otros, porque era levita. Seguramente lo tuvo muy claro por haber estado presente siempre en el momento del dar. Porque quiero dejar esto muy claro en la cultura de nuestra casa y de esta iglesia. Y es que dar no es un requisito para ganarte la gracia de Dios, sino una invitación para vivir en ella. Porque ojo, yo hasta el sol de hoy no encuentro un versículo que me diga que por no dar te vas al infierno, ¿no? Pero es un principio que si lo practicas, que si lo vives, disfrutarás de la gracia de Dios. Es una invitación para vivir en ella. No es un requisito para tenerla, sino que es una invitación para vivir en la gracia de Dios. No damos para que Dios haga algo. Damos porque Él ya lo hizo todo. Ya hizo más que suficiente. Lo hizo todo. Y dar no quiere referirse solamente a nuestros bienes, sino que muchas veces hay personas que dar de sus bienes no les cuesta nada, están así relajados. Yo te digo la verdad, cuando yo recibí a Cristo en mi corazón y me empecé a congregar, el tema de diezmo y ofrenda, yo tuve cero problema con eso, hermano. Yo nada más así ve, lo dice la palabra de Dios, lo hago. Listo, cero estrés. Pero se habían otras cosas que me costó rendir. Por eso te digo, dar no es solamente dar de tus bienes, sino dar de tu tiempo, dar de tu esfuerzo, dar de ti mismo. De que Jesús no sea solamente Señor de algunas áreas de tu vida, sino que lo sea de todo. Eso es el dar realmente. La segunda característica que vemos en
Bernabé es que es alguien que cree en las personas. Un hijo de ánimo es alguien que cree en las personas. Vemos en el libro de los Hechos cómo nace y se desarrolla la iglesia primitiva. Y aunque suena muy bonito lo que estaba ocurriendo desde el principio, en realidad está sucediendo una gran conmoción en Jerusalén por todo lo que estaba sucediendo. Los principales de la sinagoga estaban aterrados porque supuestamente pensaron de que como ya habían crucificado al tal Cristo, al tal Jesús, ya todos sus seguidores se iban a dispersar. Pero todo lo contrario, se siguió fortaleciendo la iglesia. Y ocurre esa gran conmoción en medio de Jerusalén y empieza una persecución. Y ahí en el libro de los Hechos podemos ver el caso de Esteban. Esteban compadece delante de las autoridades del templo. Él da un sermón increíble. Lo podemos ver allí al comienzo del libro de los Hechos. Y el final de Esteban es que es apedreado a muerte. Esteban se vuelve el primer mártir de la iglesia. Es apedreado a muerte. Y si estás leyendo ahí un poquito eso, te darás cuenta que en el libro de los Hechos se menciona el nombre de una personita que estaba presente y que aprobó lo que estaba sucediendo. Ese era Saulo de Tarso. ¿Y quién era el tal Saulo de Tarso? Era un perseguidor y asesino de la iglesia. Pero en medio de todo ese todo ese conflicto y toda esa acidez que tenía Saulo contra los seguidores de Jesús, algo ocurre en su vida. Porque camino a Damasco, él venía con una misión, tenía cartas de autorización para aprender a todos los seguidores de El Camino, así es como se llamaban, porque todavía no eran llamados cristianos, eran los seguidores del camino. El camino a Damasco se topa de enfrente con Jesús. Tiene un encuentro sobrenatural que cambia por completo el curso de su vida, porque ya no era más Saulo de Tarso, sino que de ese momento en adelante era Pablo, el apóstol Pablo. Pablo entrega su vida a Jesús y decide ir a Jerusalén para ser parte de la iglesia. Empieza él a vivir una nueva vida, todo nuevo. Ya los que yo perseguía, no, y ahora yo quiero ser parte de los que yo perseguía porque conocí la verdad a través de Cristo Jesús. Pero cuando llega Pablo a la iglesia, se topa con lo siguiente. Hechos, capítulo 9, verso 26. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. No creían que de verdad se había convertido en un creyente. Y es que nadie podía creerlo. Todo el mundo decía, ¿cómo es posible que el asesino el que mató a mi primo y mató a mi vecino, ahora es uno de nosotros? ¿Cómo puede ser posible esto? Inaudito. No. Pablo fue recibido con temor. Nadie creía que ese tipo había cambiado. Lo veían tal cual, igualito. A lo mejor venía vestido igual de la misma manera como lo vieron hace poco, cuando apedrearon a Esteban. Pero un hijo de ánimo creyó en él. Creyó en él. Verso 27 dice: entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También les dijo que en Damasco Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Te hago una pregunta. ¿Alguna vez te ha tocado recomendar a alguien para un trabajo? Ahí toqué sensibilidades. Bueno, yo me dedico a la arquitectura y muchas veces hay familia y hay amigos que de repente necesitan realizar alguna obra en casa y me dicen, oye, Toño, ¿será que algún trabajador de tu cuadrilla o tú conocerás algún plomero que me puedas referir y eso? Y te digo la verdad, a veces es difícil referir.
porque uno sabe lo buenos que son, pero también también se sabe las mañas. Pero si es alguien, mira, eso es con alguien que uno conoce. Pero ¿qué pasa cuando es con alguien que no conoces, pero es que de nada? Solamente lo que has escuchado y lo que has visto a lo lejos. Porque hasta ese momento Bernabé no se sentó en ningún momento a hablar con Pablo. Bernabé tuvo una capacidad maravillosa, tuvo la capacidad de ver más allá de lo que la gente decía, porque vio en Saulo lo que Dios decía de él. Bernabé no veía a un asesino sanguinario, sino a un pecador arrepentido y perdonado. Y eso es lo que ve un hijo de ánimo. A veces tendemos a ser demasiado rápidos para juzgar la condición de una persona. Decimos, ay, ya yo sé por dónde viene esta cosa, ya yo sé qué es lo que me voy a esperar de esta situación y eso. Y a lo mejor sin querer terminamos actuando mal, porque terminamos actuando en base a suposiciones. Y de repente conocemos a alguien por primera vez, de verdad lo conoces y te das cuenta de que la situación era totalmente diferente. Porque empiezas a conocer con qué cosas lucha, cuáles son las batallas que tiene por dentro. Y terminas entendiendo por qué es el resultado de esa vida. Y inclusive cuando estamos escuchando la historia de la persona, no va ni por la mitad. Y ya tenemos ya en mente, ya se nos está formulando ahí como que el consejo, qué le voy a decir, qué cosas le puedo sugerir. Todas estas heridas del pasado que me está contando, todo esto que está viviendo. A ver, le voy a dar un consejo certero, como lo que a mí y a Jamie a veces nos encanta llamar las viejas y confiables. Ya tengo ahí los versículos y ahí amontonaditos para mandárselos de una vez, para ayudarlo a cambiar. Yo quiero decirte algo. No eres Espíritu Santo. Nosotros no cambiamos a las personas. Él sí. Él sí. Él sí. Y aquí quiero darte la siguiente frase para que se internalice y puedas meditar en ella. Tenemos que estar claros que si nuestra primera reacción es querer cambiarlos en vez de amarlos, quizás seamos nosotros quienes necesitamos cambiar. Si nuestra primera reacción ante la gente es querer cambiarla, es querer modificar su comportamiento, las cosas que dicen, cómo hacen, cómo actúan y demás, quizás seamos nosotros los que necesitamos cambiar. Porque nosotros no cambiamos a la gente. Nuestra obligación es traer a que la gente llegue a los pies de Cristo, que tenga un encuentro personal con Jesús, porque es el Santo Espíritu de Dios quien cambia el corazón humano, quien trae convicción a la vida de la persona, no nosotros. Nosotros somos simplemente humanos, no somos Espíritu Santo. Así que un hijo de ánimo cree en los demás. La tercera característica de un hijo de ánimo es que se alegra por los demás. Se alegra por los demás. Vemos en el libro de los Hechos que aún la iglesia siendo perseguida, eso no provocó su caída. La iglesia siguió avanzando, siguió creciendo. Así que sucede todo lo contrario que estaba esperándose. Y estaba creciendo no solo porque los judíos se convertían a Jesús, sino que también los gentiles empiezan a escuchar el mensaje de Jesús, algo que nadie en la iglesia de Jerusalén se esperaba que sucedería. Y lo vemos en Hechos capítulo 11, versos 19 al 21.
Mientras tanto, los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban, viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. Predicaban la palabra de Dios, pero solo a judíos. Sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y Cirene les comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número de estos gentiles creyó y se convirtió al Señor. ¿Sabes? Esto que estaba sucediendo tomó por sorpresa a los apóstoles. Porque jamás de los jamases, eso no había pasado por su cabeza todavía, jamás de los jamases se habían imaginado que gente gentil que no había nacido dentro del seno de Abraham, no había nacido con la cultura del Dios de Israel, fuese posible que creyeran en el Mesías. Porque acuérdense, ellos tenían la tradición que el Mesías venía para liberar a Israel. No podían entender y dimensionar que la situación no era solamente con Israel, no era Israel que necesitaba ser solamente redimido, sino el Israel espiritual, todos nosotros. Y viendo lo que estaba sucediendo, la iglesia decide mandar a alguien a que fuese a investigar lo que estaba pasando en estas regiones. Y se acuerdan que era oriundo de Chipre. ¿Quién es como de por allá, que entiende a la gente, a la cultura y es bien chévere? Bernabé. Así que mandan a Bernabé para esas regiones. Y mira lo que sucede. Porque cuando Bernabé llega a investigar a fondo lo que estaba pasando, se topa con lo siguiente. Hechos 11, versos del 22 al 24. Cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe. Y mucha gente llegó al Señor. Mira cómo fue la reacción de Bernabé. Bernabé no llegó y dije, espérense, ¿qué está sucediendo aquí? Si ustedes no son judíos, necesitan, qué sé yo, dejarse crecer la barba, vestirse como judío, hablar como judío. A ver, tráiganme la tijera, vamos a circuncidar a toda esta gente. Ouch. Pero esa no fue la reacción de él, sino que todo lo contrario. Su reacción fue animarlos y alegrarse por lo que estaba sucediendo, porque Dios estaba cambiando vidas. Se alegraba por el hecho de que a pesar de que no eran judíos, ahorita estaban disfrutando de la gracia del Señor, estaban entregando su vida a Jesús y se animaron. ¿Por qué crees que así reaccionó Bernabé? Lo dice aquí abajito. Porque era alguien lleno del Espíritu Santo. Normalmente nosotros relacionamos la llenura del Espíritu Santo con milagros, con actos, con señales, con que ahí tú impones las manos o tu sombra, o nada más así escupes y la persona se sana. Pero lo relacionamos con eso, ¿verdad? La llenura del Espíritu Santo con eso. Pero solemos dejar por fuera el hecho de que con que uno se arrepiente de sus caminos y reconoce a Jesús como su Señor y Salvador, no hay milagro más grande que ese. Es una resurrección en el Espíritu, porque literalmente la persona pasa de muerte a vida. No hay milagro más grande que ese. ¿Quieres ser alguien lleno del Espíritu Santo de Dios? Celebra a otros. Celebra a otros. Alégrate por las victorias de otros. Te hago una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que celebraste a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que a alguien le dijiste, wow, me alegro tanto por este logro que has tenido? ¿Cuándo fue la última vez? ¿O cuándo fue la última vez que te celebraron a ti? Por eso todos necesitamos en nuestra vida a Bernabé.
Todos necesitamos en nuestra vida un hijo de ánimo. Amén. Los veo muy seriecitos, no sé si o estarán concentrados. Bueno. Cuarta característica. Un hijo de ánimo levanta a otros. Vemos lo siguiente, la iglesia en Antioquía empieza a crecer. Y aquí te tengo un pequeño datito histórico, porque ¿te acuerdas que te mencionaba que hasta ese punto no eran llamados cristianos los creyentes? Bueno, desde ese momento en Antioquía es donde queda registrado por primera vez, se nombra a los creyentes en el camino, a los seguidores de Jesús como cristianos. Por primera vez sucede allí en Antioquía. Y vemos más adelante lo siguiente, en el capítulo 12, versos del 24 al 25, dice así. Mientras tanto, la palabra de Dios seguía extendiéndose y hubo muchos nuevos creyentes. Cuando Bernabé y Saulo terminaron su misión en Jerusalén, regresaron llevándose con ellos a Juan Marcos. Vemos que Bernabé en un momento él da la cara por Saulo, pero en esta ocasión Bernabé había puesto los ojos en el muchacho nuevo, en Juan Marcos. Alguien que ciertamente, a pesar de ser nuevecito en la familia, porque esta es la primera vez que escuchamos ese nombre en el libro de los Hechos, nuevecito en la familia, digamos, a lo mejor nadie lo conocía bien, Bernabé decide verlo como Dios lo ve. Pero más adelante sucede algo. Aquí los bochinches de hoy están buenos. Más adelante sucede algo. Capítulo 13, verso 13. Luego Pablo y sus compañeros salieron de Pafos en barco rumbo a Panfilia y desembarcaron en la ciudad portuaria de Perge. Allí Juan Marcos los dejó y regresó a Jerusalén. Uy. ¿Alguna vez te ha pasado eso, que recomiendas a alguien y te queda mal? Y después, ¿cómo enfrentas eso, verdad? Bueno, a Pablo no le hizo ninguna gracia de que Juan Marcos dijera, bueno, en esta no me sumo, bye. Y se fue. Juan Marcos los deja plantados. Pero vemos algo hermoso más adelante, porque Bernabé no había perdido la esperanza en Juan Marcos. Claro, esto le iba a costar su amistad con Pablo. Mira lo que sucede más adelante. Capítulo 15, versos 36 en adelante, dice: después de un tiempo, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar cada una de las ciudades donde ya antes predicamos la palabra del Señor, para ver cómo andan los nuevos creyentes. Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos a Juan Marcos. Bernabé dijo, oye, llega Juan Marcos. Yo sé que pasó lo que pasó de esa vuelta, pero oye, mira, esto es un trip diferente, esto te va a gustar. Llama a Juan Marcos, pero Pablo se opuso terminantemente, ya que Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos en el trabajo. Su desacuerdo fue tan intenso que se separaron. Bernabé tomó a Juan Marcos consigo y navegó hacia Chipre. Yo no sé si hasta este punto has podido notar la ironía de la situación. Porque el excelentísimo y maravilloso y condecorado apóstol Pablo olvidó completamente que en un momento de su vida alguien creyó en él, a pesar de que nadie daba un cuara partido por la mitad por él. Lo olvidó por completo. Pablo se había olvidado completamente de donde Dios lo había sacado. Porque una cosa es que te bajes del barco y digas, no, para allá no voy. Otra cosa es ser un asesino. Creo que por una sí te meten en la cárcel, por la otra solamente rompes amistades. Pablo se había olvidado completamente de donde Dios lo había sacado. Bernabé creyó en Pablo, lo levantó cuando nadie quería acercarse a él. Bernabé buscó hacer lo mismo con Juan Marcos, pero Pablo no se lo permitió.
Yo te hago una pregunta. ¿Se habrá rendido alguna vez Dios con nosotros? ¿Alguna vez las veces que hemos decidido bajarnos del barco, tú crees que Dios ha dado la espalda y te habrá dicho, no, caso perdido? No, no. Ahora te hago esta pregunta. ¿Te habrás rendido tú alguna vez con alguien? ¿Alguna vez has pensado que esto nunca va a cambiar? Esto siempre seguirá así de la misma manera porque la gente no cambia. Hay un poco de verdad en esa frase porque te voy a ser honesto. Tiene toda la razón. La gente no cambia por sí sola. La gente cambia por la acción sobrenatural del Espíritu Santo. Porque tú y yo no cambiamos a nadie. Él lo hace. Amén. Vemos que Bernabé no se rindió con Juan Marcos, ya que más adelante, en una de las cartas que escribe Pablo a uno de sus discípulos, llamado Timoteo, escribe lo siguiente. Mira lo curioso. Según de Timoteo, capítulo 4, versos del 9 al 11, dice así: Timoteo, por favor, ven lo más pronto posible. Demas me abandonó porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galicia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Trae a Marcos contigo cuando vengas, porque me será de ayuda en mi ministerio. Pablo pide que le traigan de vuelta a Juan Marcos. El mismo Juan Marcos por el cual se peleó con Bernabé, porque decía que era un inútil, porque se había bajado del barco y los dejó plantados. Era el mismo Juan Marcos que ahora dice: se me es útil para mi ministerio. ¿Cómo pudo haber cambiado el panorama así? Qué increíble, ¿verdad? Pero todo se dio porque hubo alguien quien no se dio por vencido con Juan Marcos: Bernabé. Yo creo que todos necesitamos a Bernabé en nuestra vida, ¿verdad? Alguien que no se dé por vencido nunca por nosotros. Todos necesitamos un hijo de ánimo en nuestra vida. Aunque Bernabé no era nadie sobresaliente, como te decía, hizo gran impacto en la vida de estas personas. Y esa es la característica número 5 y la última. Porque al final del día, un hijo de ánimo es un simple creyente. Bernabé no era considerado un apóstol, ni un diácono, ni un pastor de la iglesia. Pero le debemos muchísimo, muchísimo. Porque es gracias a Bernabé que existe entonces un apóstol Pablo, quien sus cartas, las cartas de Pablo, son las que componen 2/3 del Nuevo Testamento. Y es también que por el corazón de Bernabé es que tenemos a Marcos, quien escribe uno de los 3 evangelios. Así que le podemos dar las gracias a Bernabé, porque gracias a Bernabé tenemos más de la mitad del Nuevo Testamento. Porque fue quien creyó, un hijo de ánimo, un simple creyente. Fue alguien que llegó a la iglesia, fue bien recibido, formó parte de la comunidad, se enamoró de la visión de la iglesia y decidió vivir el resto de su vida el modelo de Jesús. Eso es un hijo de ánimo. Un hijo de ánimo es generoso, así como Dios es generoso con nosotros. Un hijo de ánimo cree en las personas, así como Dios cree en ti, a pesar de que muchas veces metemos la pata. Un hijo de ánimo se alegra por los demás, así como Dios se alegra en cada victoria que tenemos en su nombre. Un hijo de ánimo levanta a otros, así como Dios decide levantarnos del polvo cada vez que nos caemos. Y un hijo de ánimo es un simple creyente,
porque así de sencillo es el corazón de Dios. Todos necesitamos a un Bernabé en nuestras vidas. La iglesia necesita un Bernabé. La iglesia necesita estar llena de Bernabés, llena de hijos de ánimo. Pero por encima de todo, y esto es una pregunta que te quiero hacer, ¿sabes a quién necesitamos en la iglesia? ¿Alguna pista? A ti. A ti. Te necesitamos a ti en la iglesia. Porque en algún momento puede ser que tú seas otro Bernabé para una persona más. Porque así es como hacemos iglesia, con un poquito de ánimo a la vez. Y como habíamos visto al comienzo del mensaje de hoy, nuestro llamado es que seamos esos hijos de ánimo para esta generación, para todos con los que nos topamos en el camino. Y recordarles lo siguiente, Hebreos 10 del 23 al 25, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos. Hoy es un buen día para que hables con alguien y le digas: hey, permanece, sigue adelante. Lo que sea que sucedió, sigue, avanza, yo estoy contigo. Porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Hoy es un buen día para que le recuerdes a alguien: lo que Dios te prometió, lo va a cumplir. A pesar de que no estás viendo un resultado ahora, Él lo hará. Él es Dios. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Hoy es un buen día para que le recuerdes a alguien: y vale la pena volverse a levantar. Vale la pena pagar con bien en vez de pagar con mal. Hoy vale la pena dar la milla extra por aquello que estás viviendo y atravesando. ¡Ánimo! Otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos. ¿Sabes? Hay una gran mentira en el corazón del hombre, que pensamos que el requisito para entrar por esa puerta que está ahí y estar sentado aquí y compartir un domingo es que te sientas bien. ¿Sabes qué? El 99% de las veces no va a suceder así. No nos congregamos porque sentimos congregarnos. Nos congregamos porque lo necesitamos. Porque necesitamos que nos animen, y Dios lo sabe. Por eso que existe la iglesia. No dejes de congregarte como lo hacen algunos. Porque es verdad, hay algunos de que piensan de que su estado de ánimo tiene que ver con la razón por la cual van a los pies del Señor. Como si Dios no te conociera ya. Me da risa porque a veces le queremos ocultar cosas a Dios que Él ya sabe. Es como el típico, los que son papás, cuando de repente tu niño, tu niña te quiere esconder una mala nota, pero a ti ya te llegó ya el resultado del boletín. Qué ridículo, ¿eh? Lo mismo sucede con nosotros, no dejando de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca.